to everyone. Today we are going to deal with the present continuous. Vamos a tratar hoy el presente continuo. Venga, vamos a ello. Let's go. And we start with the affirmative. Vamos a empezar con la afirmativa. Como veis, ya tengo aquí el verbo to be. ¿Por qué? Pues porque el presente continuo, precisamente, está compuesto por el verbo to be. Tenemos que tenerlo muy claro. Ahí tenemos el I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Que sabéis que el verbo to be significa ser o estar. Bien, el presente continuo va a significar siempre estar. Vamos a ver un par de ejemplos. Let's have a look at two pictures. Okay, we've got two pictures here. Tenemos aquí dos imágenes. What is happening now? ¿Qué está sucediendo ahora? O en este momento, at the moment, porque precisamente el present continuous es para expresar lo que estamos haciendo en este momento, aunque más adelante veremos todos sus usos. So, in the first picture, she is cooking soup. Está cocinando sopa. In the second picture, the kids are reading a book. Los niños están leyendo un libro. Como veis, tenemos is cooking y are reading. Necesitamos el verbo to be y otro verbo. Vamos a ver la estructura. Sujeto, am, is, are, es decir, el verbo to be en presente, y luego un verbo acabado en ing. En este caso, cook, que al ponerle ing sería cooking, cocinando. Y aquí tenemos read, leer, que al ponerle ing sería reading y sería leyendo. So she is cooking, the kids are reading. Ella está cocinando, los niños están leyendo, para referirnos a lo que estamos haciendo en este momento. Let's go now with the negative. Para la negativa, vamos a ver esta imagen. She isn't driving a car, she is driving a bus. Y otra, the kids aren't watching TV, they are reading a book. Los niños no están viendo la tele, ellos están leyendo un libro. Como veis, seguimos con el verbo to be, pero en esta ocasión tenemos que negarlo. Vamos a ver la estructura. Sujeto más verbo to be, igual que antes, pero le metemos el not al verbo to be. Y luego el verbo en ing, es decir, es exactamente igual que la afirmativa, pero en este caso negamos el verbo to be para hacer la negativa, ¿vale? She isn't driving a car, the kids aren't watching TV. Como antes, como siempre, podemos contraer la negativa o podemos ponerla por separado. Podríamos decir, she is not driving a car o the kids are not watching TV. Okay? Let's go now with the interrogative. Vamos con la interrogativa. Let's see. Vamos a ver esta imagen. ¿Cómo haríamos la interrogativa? Is she driving a bus now? Is she driving a bus now? ¿Está ella conduciendo un autobús ahora? Yes, she is. Are the kids watching TV at the moment? No, they aren't. Recordad la estructura, el verbo to be, am, is, are, más el sujeto, más el verbo en ing. Es decir, el único cambio con respecto a la afirmativa es que cambiamos el sujeto de sitio. Primero el verbo y luego el sujeto, como ya hacíamos con el propio verbo to be. Y fijaos en las respuestas. Las respuestas que eran short answers. Acordaos que contestábamos yes o no con el sujeto, ¿vale? Siempre en forma de pronombre. Y luego el auxiliar, que en este caso es el verbo to be, con lo que empezamos a hacer la pregunta. Yes, she is. No, they aren't. Vamos a ver algunos spelling rules, algunos casos en los que cambia un poquito eso de añadirle la E, la I, el ING. Por ejemplo, vamos allá. Cuando el verbo termina en E, no le ponemos la E. Es decir, por ejemplo, Carol is dancing with Fred at the moment. El verbo sería dance, acabado en E, dance, por decirlo de alguna manera. Le quitaríamos esa E y añadimos ING. Cuando los verbos terminan en consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante. Por ejemplo, run, que es R-U-N, R-U-N. Al añadir ING, doblamos esa última N. Esto también pasa, por ejemplo, en stop, en drop y en algunos otros verbos. Ojo, tienen que ser monosílabos, solamente con una sílaba, como run, stop, etc. En este caso tenemos they are running very fast now.
Hay algunas excepciones. En este caso, por ejemplo, aunque termine en consonante vocal consonante y sea una palabra monosílaba, si termina en W, en X o en Y, no sigue esta regla. Por ejemplo, it's snowing in Moscow at the moment. The technician is fixing my computer now. Pam and Sue are buying new clothes at the moment. En estos casos, aunque tengamos una consonante vocal consonante, no se añade, aunque realmente esa W y esa Y son como semi-vowels porque suenan como una U. Snow y buy significa como una I, porque realmente es un tema de que a la hora de pronunciar se pronuncie bien y suene bien. Por eso no se dobla la última vocal, consonante, porque realmente no es una consonante. Vamos a ver ahora los usos. Normalmente lo usamos para acciones que están en progreso en este momento. Por eso estuvimos todo el rato hablando de at the moment, now. Helen is playing basketball right now, por ejemplo. O they are doing their homework at the moment. Esas son acciones que están ocurriendo en este momento. Muchas veces tenemos estas palabras que son right now, at the moment, now, que nos están dando la idea de que es algo que está sucediendo en el momento que estamos hablando. Otro uso, temporary actions, acciones temporales que suceden durante esta etapa de nuestra vida. We are having a lot of work these days. Estamos teniendo mucho trabajo estos días. O por ejemplo, she is using my car while hers is in the garage. Ella está usando mi coche mientras que el suyo está en el taller. Es decir, en estos días lo está usando. No tiene por qué ser en el momento que estamos hablando, ¿ok? Y por último, future decided plans. Es decir, cosas que hemos decidido y que ya tenemos totalmente organizadas. Por ejemplo, we are meeting our friends tomorrow. Nos vamos a encontrar o hemos quedado con nuestros amigos mañana por la noche. Or, she is traveling to Paris next week. Va a viajar la próxima semana a París. También, cuando es un futuro inminente y ya organizado, usamos también el present continuous. Let's do now some practice. Write affirmative, negative, or interrogative sentences using the present continuous. Vamos a escribir oraciones en afirmativa, negativa o interrogativa. Vamos a ver, piensa un poquito. Aquí va la respuesta. She isn't working now. Vamos a ver the picture. In the picture, she is not working. She is sleeping now. Ella está durmiendo, no está trabajando. Ella está durmiendo ahora. Vamos con otra. Ahora una interrogativa. Let's see. Is she doing her homework? Is she doing her homework? ¿Está haciendo los deberes? No, she isn't. She is listening to music. No, ella está escuchando música. Okay, congratulations! You finished the present continuous lesson. Remember, if you need personal lesson, contact me in helloteachermo@gmail.com. We can have very, very fun lessons. And of course, don't forget to subscribe and hit like. Bye bye!